como es debido comenzar a celebrar una edición sobre la Casa Barragán. Estamos acompañados de protagonistas de lo que sucede hoy en la Casa Barragán. Por supuesto, José Vigil, que es presidente. A ver, es que el presidente es Fernando. Es tesorero del Consejo, José Vigil es tesorero del Consejo y expresidente. Fernando Duarte, que es presidente del Consejo y ex tesorero. Carlos Petersen, que es tesorero, expresidente y ex fundador. Si eso pudiera tener ex. Y Alfonso, que es muy conocido de todos, es autor y es muchas cosas, pero entre otras cosas es el autor del artículo principal de esta edición, La Casa como Manifiesto, y autor de la biografía intelectual de Luis Barragán, hecha a través de su biblioteca, que editó Artes de México hace algún tiempo y que ahora hace otro trabajo. Vamos a tratar de irnos porque el tiempo obviamente no nos va a alcanzar, como las sillas, pero me prometieron que cuando se acaben esas de atrás nos van a traer más sillas. Los que están parados, si quieren, pueden sentarse, ¿eh? Nos prometieron que iba a haber sillas para casi todos, hasta el riesgo de incendio. Hay sillas aquí, allá y atrás. Hay unas que están encimadas, se pueden sacar, ¿verdad? El tema, ¿cómo se llama? La de blanco. Bueno, ya están trayendo más sillas. Muchas gracias. Hay unas encimadas allá atrás, pues aquí hay un hueco enorme. Bueno, vamos a tratar de comenzar el paso. Yo, como editor de Artes de México, trabajo para Margarita de Orellana, que es tímida, pero ya se le ha ido quitando con los años. Los próximos 36 va a ser mucho más fácil. Quiero agradecer realmente a la Fundación de Arquitectura Tapatía, a la Casa Luis Barragán, a estos protagonistas que están aquí y a todos ustedes, porque por fin logramos darle continuidad a uno de los primeros impulsos que tuvo Artes de México, que fue hacer un número sobre Luis Barragán. Hace muchos años, ¿te acuerdas, Carlos? Nos tocó con Juan Palomar, con María Palomar, abrir cajas de la parte del legado de Barragán y hacer una edición en un momento en el que había muy pocos libros sobre Luis Barragán. Había habido el libro del Museo de Arte Moderno, la réplica de la exposición en el Museo Tamayo, unas cuantas publicaciones, pero el libro que hicimos hace 30 años sobre Luis Barragán marcó una época. Y ha pasado el tiempo y ahora hay centenares de libros, no sé cuántos exactamente, no sé quién lleva la cuenta, 148, 150 libros sobre Luis Barragán. Muchos son antologías de ensayos y álbumes de fotografías, algunos ensayos muy brillantes, algunas fotografías espectaculares, pero nosotros tuvimos que revisar todo lo que existe y a partir de eso tratar de hacer algo que fuera realmente una aportación. Tuvimos complicidades indispensables, la de todos estos y la de Cata Corcuera, que está aquí en la segunda fila, que realmente sin Cata no hubiera podido ser lo que es. Tenemos Luis Rodríguez, que está allá atrás, que es diseñador de Artes de México de mucho tiempo, ahora es, digamos, desde fuera está adentro. Aquí son puras paradojas, ¿no? Y tenemos a Cristina Calo, está aquí también, que es una de las fotógrafas. Una de las fotografías más espectaculares del libro fueron hechas por ella. Ya verán cuando lo leen, hay cosas realmente sorprendentes. Y Margarita me corregirá cuando se me olvide a alguien. Mencionar a alguien y quedó, ¿no, Margarita? Trataré de sintetizar. Este número necesitaba hacer una aportación de ideas y de forma. Necesitamos un libro que de nuevo se convirtiera en una referencia sobre Luis Barragán. Entonces nadie mejor que trabajar
con Alfonso Alfaro, con la complicidad del director, por supuesto, con Guillermo Iriarte, con la complicidad de Cata, para penetrar en la casa y vivirla de otra manera, vivirla completamente, y a partir de la casa deducir las ideas fundamentales arquitectónicas que hay en los espacios. Es decir, el camino de ese clásico de la filosofía que es la poética del espacio de Bachelard, aplicarlo al revés, reflexionar el espacio para encontrar no la ensoñación, como en el caso de Bachelard, sino las ideas. Y eso lo hace Alfonso. Alfonso elabora un ABC del pensamiento de Luis Barragán a partir de los espacios, pero también a partir de cómo se viven. Uno de los temas con las fotografías, que era un reto muy difícil, porque hay realmente fotografías magníficas sobre Luis Barragán, es pensarlo y habitarlo de otra manera. Por ejemplo, algo que la gente normalmente que visita y se va no vive, es cómo avanza la luz a lo largo del día en la casa, cómo avanza la luz cuando empieza a caer la noche. Muy poca gente sabe que en el estudio de Luis Barragán, a una hora que Cristina Kahlo nos revelará, que serían como las 7 de la tarde, ¿no, Cristina? Aparece una pirámide de luz en medio del estudio. Como a las 6. Como a las 6, hora de invierno. ¿Cuántos de ustedes saben que la casa está planeada para que aparezca una pirámide de luz en medio del estudio a las 6:30? Bueno, eso es lo que está en este número. Las imágenes que ustedes verán son lo que la gente normalmente llamaría los reflejos, cosas que no existen, pero que sí existen. Están ahí porque las vemos. A mí me recuerda mucho mi libro sobre Mogador. Dice, Mogador no existe porque lo llevamos dentro. Dice, sí existe porque lo llevamos dentro. La portada que nos propuso Luis Rodríguez es un reflejo. Hay un muro subiendo la escalera donde está el cuadro dorado, van hacia la derecha, y hay un muro blanco. Pero enfrente de ese muro, en un corredor muy estrecho, hay un muro amarillo. La luz entra por la ventana, hay muy pocas ventanas en la casa, pero son todas significativas. Esa entra, pega la luz en el muro amarillo, en el muro blanco se refleja en el amarillo y pinta de amarillo un rectángulo en el muro blanco. Hay momentos, incluso, por ejemplo, Alberto, que es uno de los guías, es arquitecto y es uno de los guías que más ha vivido, logró un momento en el que incluso hay un marco, ¿no? Pero la portada, ahí no hay marco, está simplemente el reflejo. Entonces, ustedes ven la mancha amarilla aquí. Este amarillo que ustedes ven es un reflejo sobre el muro. Bueno, todas las imágenes, o la mayoría de las imágenes, están pensadas de esta manera. Y cómo se vive la casa y cómo todo implica un régimen de ideas, es decir, lo que se llamaría una poética, una manera de pensar la arquitectura, pero sobre todo de vivirla. O sea, finalmente lo que nos interesa es cómo un arquitecto como Luis Barragán inventa una manera de estar en el mundo. Hablaremos del contenido, cada uno hablará, pero bueno, yo aquí lo dejo para que arranquemos. Vamos a darle la palabra primero a José Vigil, porque los tesoreros mandan. Tesoreros espirituales, me refiero. Ya se acabó. Muchas gracias, Alberto. Me da mucho gusto estar aquí en la presentación de este número nuevo de Artes de México sobre Luis Barragán. Es un nuevo número que revela cómo la persona de Luis Barragán se proyecta en su casa. Con ensayos escritos desde diferentes perspectivas, nos hacemos una imagen más integral de su personalidad, sus deseos, sus inquietudes, sus búsquedas, su generosidad y su espiritualidad. Y cómo todo esto se materializa en su casa. Como bien decía, mi casa es autobiográfica, lo que le confiere un legado que en otros proyectos suyos no se manifiesta de la misma manera. A través de los ensayos de Alfonso Alfaro, Adriana Malvido, Guillermo Iriarte, Javier Guzmán y el poema de Lucía Cornejo,
podemos seguir un hilo conductor para entender la personalidad del arquitecto y entender por qué la casa es como es, su esencia y su vocación. Todo en la casa tiene una intención, todo refuerza la búsqueda de la belleza como razón de ser. La casa expresa en cada momento, como dice Alfonso Alfaro, un espíritu barroco, desprovisto de ornamentos, pero con los mismos principios. La búsqueda de la belleza y su convivencia con el sufrimiento, que generan espacios cuyo fin es manifestar su propia espiritualidad, donde cada lugar al ingresar en él se convierte en un nuevo asombro. La visita guiada que Alfonso Alfaro ofrece en su texto se enriquece con sus referencias al contexto cultural, nos descubre la presencia femenina en cada lugar. Mediante reproducciones de pinturas, esculturas, fotografías y libros subrayados, conocemos la influencia que ejercieron en su vida. Nos dice Adriana, Luis Barragán siempre protegió su intimidad. Con ese principio, entre muchos otros, diseñó su casa estudio como recinto sagrado y refugio, y así la vivió. Entendemos así su búsqueda permanente de la belleza como razón de vida, la necesidad de expresarla en cada momento, en cada lugar, compartirla, develarla. Otro ángulo que aporta mucho a su formación es la relación con los amigos que Javier Guzmán detalla en su escrito. ¿Por qué se acercó más a artistas, escritores, filósofos que a arquitectos? Esta pregunta se contesta por su elección a desplazarse a la marginalidad respecto a la forma en que se hacía arquitectura, más apegada a los movimientos internacionales que buscaban expresar la modernización del país, alejada de la búsqueda de la reconciliación con la arquitectura popular que Barragán vivió de niño y que le marcó su visión del quehacer profesional. Amistades que enriquecieron su pensamiento, colaborando en su evolución personal y profesional. Finalmente, Guillermo Iriarte abre un punto de vista poco explorado en el análisis del trabajo de Luis Barragán, la influencia de la cultura japonesa. Mediante conceptos como Yamato, Wabi y Sabi, entendemos el manejo de la luz y las sombras, la conexión con la naturaleza en el jardín, donde, citando a Iriarte, se dan los reencuentros accidentales que nos hacen regresar a los orígenes, a las raíces profundas del entendimiento. Los recintos se vuelven umbrales. Dice Alberto Ruy en el editorial que describe el propósito del número 138, en el que le antecede el número 23 de 1994, se anunciaba que la casa sería un centro cultural para conservar y difundir la obra del arquitecto. Hoy, el esfuerzo hecho por la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, con el apoyo del gobierno de Jalisco, culmina con que podamos decir que sí es un centro, no por decreto, que sería un espacio muerto, sino como un nodo vivo que conecta, nutre y organiza el legado del arquitecto. Un centro que sirve como un punto de encuentro, que fomenta el conocimiento de su obra más allá de sus cualidades formales y espaciales, para discernir la esencia de su propuesta, su entendimiento y su trascendencia. Una esencia que se descubre al recorrer la casa, identificando los rituales que cada lugar provoca para celebrar la alegría, la intimidad, la nostalgia y el silencio. Descubrir las invisibilidades presentes nos ayuda a entender el propósito último de la casa como una autobiografía. Cómo a partir de la búsqueda de la belleza se conecta con la espiritualidad del habitante de la casa. Lo que se ve oculta varias capas de lo que no se ve. David Aaron clasifica estas invisibilidades como diferentes aspectos de la realidad, que aunque están profundamente enraizados con nuestra experiencia, permanecen fuera del alcance de nuestra percepción consciente, debido a nuestros condicionamientos culturales y que reflejan nuestra desconexión del mundo vivo y sensorial. Vamos entonces, al recorrer los espacios, descubriendo diversos puntos de vista de la realidad invisible, involucrando el uso de todos los sentidos y no solamente la vista, retomando una relación con la naturaleza, con los ciclos de la vida,
la noción del mundo como algo vivo y animado. Tomo como ejemplo el zaguán, que más allá de su función de facilitar el acceso a la casa, con la luz del sol en la mañana y luego durante el día, teñida de amarillo al infiltrarse por el cristal de la puerta principal, se convierte en un amanecer permanente para empezar el recorrido de los diversos asombros, iniciando con el primero, la totalidad del color rosa del vestíbulo, versión moderna del patio de las haciendas, con la luz inundando el espacio de dorado desde arriba. Dice Jorge Luis Borges en su poema El patio: el patio es la ventana por donde Dios mira a las almas. El patio es el declive por el cual se derrama el cielo en la casa. Arne Naes, el filósofo danés que formuló el término ecología profunda, menciona entre los principios de esta dos que en esta casa se expresan de manera natural. 1. Ver a la naturaleza no como un recurso, sino como un sistema del cual formamos parte. Y el segundo, entender la arquitectura como un diseño de relaciones, no de objetos. Así se convierte en un instrumento para el bienestar de todos. Por todo esto es que la casa es como es, y es el manifiesto de Luis Barragán. Gracias. Muchísimas gracias, Pepe. Y ahora vamos a darle la palabra a Carlos Petersen, que nos va a contar el origen de la fundación y de la creación de la casa como un lugar público. Él, junto con Juan Palomar, que les había mencionado al principio y que acaba de llegar. Hola, Juan. Con María Palomar, con todo un grupo muy significativo, fueron fundamentales en la creación de este espacio. O sea, los orígenes. Por favor, cuéntanos. Muchas gracias. Voy a tratar de contarles tres cosas. Espero que me salgan bien. Una es el papel central que tuvo Ignacio Díaz Morales en la constitución de la fundación y el rescate de la casa, y el papel central de Juan Palomar en estos primeros años. Luego quiero platicarles un poco de cómo viví yo ese periodo entre 88, bueno, entre 85 en realidad, hasta la compra de la casa. Y luego tratar de decirles a los nuevos miembros de la fundación para dónde ver el futuro. Porque este libro abre y también cierra un periodo muy significativo del trabajo de los viejitos, y abre la posibilidad de las nuevas generaciones que bueno, yo vengo en representación de Alejandra, mi hija, o sea, yo a Luis Barragán lo conocí un poco, probablemente lo he visto un par de veces y ya muy enfermo. Al que sí conocí, bueno, mucho oí hablar de él porque pues mi familia tenía, mi abuela es Gortázar, y bueno, hay una familia Barragán Gortázar, y en fin, había mucho parentesco por ahí. Y la casa de los Vázquez Barragán estaba en Chapala, enfrente de la casa de mis abuelos. Algún día Martínez podrá contar todas las peripecias que significan Chapala y lo bien que se relaciona uno ahí con ese mundo, ¿eh? Al que conocí bien fue Díaz Morales. También por una tradición familiar muy larga, cuando Díaz Morales fundó la Escuela de Arquitectura en la Ciudad de Guadalajara, mi abuelo Luis Fara, mi abuelo materno, era el rector, y mi papá fue uno de los profesores fundadores de la escuela. Aparte de que eran socios, era mi papá y mi tío Germán, eran socios de la firma Petersen y Díaz Morales Ingenieros, así se llamaban entonces. Ya por ahí Juan Palomar alguna vez escribió sobre el cambio de cuando el ingeniero Díaz Morales se convierte en el arquitecto Díaz Morales en la Universidad de Bocenchel, cerca de Toluca. Es un bosquecito que está bajando la... No, pero después se las cuento porque esa es otra cosa. Es una que tiene su parte medio complicada. Y viví el desencuentro de mi padre con Díaz Morales
en los años 60 y el reencuentro de él nuevamente en los años 70 cuando construyeron las grandes casas del licenciado Pablo de Chapala o de David Alarcón en Guadalajara, la de María Pablo Díaz Morales, en la iglesia de Judas Tadeo. Todo eso me tocó trabajando con mi papá y estar atento a ellas. En la casa de Pablo Díaz Morales, que se había construido en 85 o 86, Díaz Morales en su enorme generosidad me pidió que la firmara junto con él. Acá de la puerta están nuestros nombres, pero obviamente es un proyecto de él y yo pues ella andaba nomás de metiche. Pero me acuerdo, me traigo a cuenta esa fecha porque en estas largas pláticas mientras construíamos la casa de Pupi, me platicaba su proyecto de hacer un gran centro cultural que rescatara la arquitectura del occidente de México. Y como buen académico, el corazón de ese instituto, de ese centro cultural, era una biblioteca que se iba a formar con los libros de Luis Barragán, con los libros de Rafael Ursúa y con los libros de él. Ahora ya nadie quiere bibliotecas, nadie las quiere. Sí, tratas de arreglar una biblioteca y te ven con cara de que ¿qué te pasa? ¿No? Aquí no se recibe de eso. Pero para ellos las bibliotecas, conseguir un libro en los años 50 era una verdadera complicación. Y hacer una biblioteca especializada en arte y arquitectura, pues era una odisea. No había libro, tampoco había internet. Entonces conseguir un libro era algo que realmente se buscaba y debe haber costado muy caro. Entonces Díaz Morales entendía el valor de la biblioteca, de Luis Barragán, el valor de la suya propia y las de Rafael Ursúa. Por ahí por el año de 87 probablemente, Díaz Morales me pidió que lo acompañara con Rafael Ursúa. A Rafael Ursúa también lo conocía porque él fue el que construyó la casa de mis abuelos en la calle de Vallarta y Simón Bolívar, y lo íbamos a ir a visitar varias veces allá a Concepción de Buenos Aires, porque algún día visitándolo con Juan Palomar me dijo: oye, tu abuela me debe 50 pesos. Oro, y así. Oro. Entonces llevé a mis abuelos a que pusieran allá a mano, ¿verdad? Total, lo conocía bien a Rafael Ursúa, supongo que sonaba mi apellido y demás, y fui y lo acompañé ahí a Avenida México junto al Polo Norte, no la Avenida Polo Norte, lo acompañé a solicitar sus libros para este gran proyecto que tenía en mente Díaz Morales. En 1988, en Semana Santa, Juan Lanzagorta Ballín nos cita a una fotografía muy extraña en donde, según él, son los arquitectos tapatíos están allí en homenaje a Luis Barragán. Luis Barragán aparece en un libro en la silla, está ahí la fotografía, y ahí me dijo, oye, hoy en la tarde te va a hablar el rector Luis Morfín para ofrecerte la dirección de la Escuela de Arquitectura, no digas que no, pero me dijo, yo te voy a apoyar en lo que sea, me dijo, todo mi apoyo lo tienes, si tú aceptas la escuela, yo te apoyo. Dije, bueno, me dijo, es poquito, más es de junio a diciembre. De junio a diciembre, pues como sea, pasa el tiempo. Sí, era un poquito raro. Yo tenía que dejar mi trabajo, y ya Juan y yo habíamos armado un pequeño taller de arquitectura y empezábamos a trabajar en eso, y entonces era como meter otra boluca ahí, media extraña, pero bueno, sí acepté 6 meses y ya, me quedé 40 años. Me dijo, a lo que me dije, ya terminó un periodo, me dijo, uno se va del ITESO el día que se aburre, ¿ya te aburriste? No, pues quédate. Entonces, bueno, yo fui alumno de Díaz Morales desde 1973, mi padre había sido su socio, y había dibujado para él en algún tiempo, yo había dibujado para él en un concurso para Santiago Tlaquepaque. Fui su alumno en 1973 desde las 6 de la mañana. La clase era de 7, pero él pasaba por mí,
vivía a unas cuadras de la casa de mis padres, pasaba por mí y ya nos íbamos en ahí, y ahí empezaba la clase. ¿Cuánto sería de italiano, cuánto de francés, cuánto de inglés, cuánto de alemán, cuánto de griego, cuánto de latín? Y bueno, pues nada, ¿verdad? Si yo había calculado la órbita del Coptec, que si yo había leído a tal y cual poeta, pues tampoco. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que un señor que en ese entonces tenía mi edad y yo lo veía como un viejo, ay, qué barbaridad, cómo lo veo ahorita, ¿verdad? Una capa de dragón y manejando un Galaxy 62 hecho a la raya y pitándole a cualquiera que pasara como 200 metros adelante. En fin, era una aventura. Siempre el trato con Díaz Morales era un trato de iguales. Él discutía contigo como si tú supieras. Y eso era muy importante porque al final de cuentas te trataba de igual cuando tú sabías que él era pues un señor y tú pues apenas un güey. Que sigue siendo, ya empiezo de mi edad y no me parezco nada. Sigo siendo un güey. Entonces pues desde muy temprano empezaba esa clase, nunca terminaba. La hora, la clase de 7 que termina a las 9, seguía en los pasillos, seguían las discusiones de la historia de la arquitectura. En el junio de ese año, del año 88, bueno, cuando platicaba de su proyecto, de la gran aventura de hacer un centro cultural del occidente del país, platicábamos Juan y yo sobre qué padre sería hacerlo, ¿no? Sería padre hacer ese asunto y todo, pero nada. Un buen día en junio de 88, Díaz Morales le habla a Juan y le dice: Juan, necesito que hagas una fundación para recibir los libros de Barragán. ¿Qué asombro? ¿No? Entonces, pues ¿cómo se hace una fundación? Pues ya. Finalmente, el primer nombre que se registró fue Fundación de Arquitectura Tapia, como la de Robin. Bueno, después de las correcciones, la arquitectura Tapatía. Y ya nos presentamos con el albacea, el licenciado Pedro Villanueva, y en 1989 una delegación que era como una plaga tapatía, fuimos y recogimos todos los libros, todo lo que nos encontramos en todos los cajones, y nos trajimos a la Biblioteca Guadalajara a un local que habíamos rentado en la calle López Portilla, y pues ahí empezamos a verla, contactamos a Alfonso Alfaro. Juan pidió una beca Rockefeller, que se la dieron, y Alfonso Alfaro hizo una investigación esa que se llama Voces de Tinta Dormida, un libro que publicó Artes de México, y que es un itinerario pues, del pensamiento de Barragán, ¿verdad? Algo así podemos decir. Biografía intelectual. Una biografía intelectual. Padrísimo libro, donde Alfonso explora lo que hay y lo que falta. Pues, como toda biblioteca, lo que queda pues, es lo que no se llevaron, ¿no? Cuando muere Barragán, hay 3 legados y una más hereditaria. Los 3 legados son la biblioteca, sus efectos personales. No, pero ya. Bueno. No. Y una más hereditaria. Bueno, el otro legado es el despacho y los archivos, que son los que ahora tiene vida. Ya después platicaremos otro día cómo se van para allá. Pero en fin, en la parte de la herencia está hecha en porcentajes, son 25 herederos probablemente, en porcentajes que van del 1% hasta el 30 y algo por ciento. Este 30 y tantos por ciento, Luis Barragán designa a 3 arquitectos, entre ellos a Díaz Morales, para que ellos digan a dónde se va ese dinero, ese 30%. Y Díaz Morales logra convencer a los otros gentes de que se lo den a la fundación para el mantenimiento de la biblioteca. Eso fue en 89 probablemente, pero después Andrés Casillas nos dona también su parte de la herencia, entonces sumamos tantito más del 30 y tantos por ciento. Pero ese dinero
nunca lo vemos. Se impugna la herencia, pasa el tiempo y pues bueno, un buen día finalmente se resuelve la cuestión de la herencia y nos habla Pedro Villanueva diciendo hay alguien que quiere comprar toda la masa hereditaria, y una vez que la vendamos se puede repartir los porcentajes que hay. Ustedes les toca el 33%, ¿verdad? El 33%. Entonces, pues el tequila a veces es mal consejero y pues ya ¿cuánto nos falta? Pues el 67, ¿no? Pues ya casi no es mucho, hay que comprar la casa. Y entonces, a través de Juan Francisco González, secretario de Cultura, entramos en contacto con el gobierno del Estado de Jalisco y de alguna manera el gobierno del Estado de Jalisco pone el resto del dinero y se compra el total de la herencia. La fundación es copropietaria de la casa en un porcentaje de 30-60 o 30-70%. Y pues ahí intervienen José Luis Cuellar, interviene Lilian Sanabria, que es el secretario de gobierno, María Palomar, que se mueve muchísimo, y anoche íbamos a ella, nos recibían la noche en la azotea del Palacio del Gobierno, no sé por qué en la azotea, seguro, no sé, seguro tenían la ropa y esas horas, no sé, pero la ropa sucia, algo así. Bueno, y así es como se compra, es como la fundación adquiere junto con el gobierno del Estado la casa. Y ya. Bueno, más cosas, pero mejor después. Muchas gracias, Carlos. Es en realidad un proyecto muy afortunado que existe y que sigue vivo gracias a los protagonistas de ahora, ¿no? A los de cada momento, de los de ahora. Fernando Ituarte, que es el actual presidente de la fundación, nos va a dar su opinión. Por favor, Fernando. Gracias, Alberto, y gracias a todos quienes nos acompañan. Yo como Carlos, aprendiendo de los maestros, voy a subrayar 3 puntos también. El primero y muy importante es celebrar que la Fundación, y obviamente agradeciendo a Maggie, a Alberto y a todo el equipo de Artes de México, de veras, celebrar que la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán esté en la FIL. O sea, creo que era una tarea pendiente y aquí estamos y aquí estaremos. El segundo, y es muy, digamos, muy buena la coyuntura con esta deliciosa charla biográfica de la Fundación que Carlos nos da. Supongo que muchos, por lo que se ve en el público de hoy, es heterogéneo, hay de todas las generaciones aquí. Y digo, nos obliga a pensar en transiciones generacionales de proyectos culturales como este. Bueno, son todavía compromisos más grandes. Entonces, lo primero sería desde mi lugar, con humildad en la presidencia de la Fundación, decirles a Pepe, a Carlos, obviamente a Juan Palomar que nos acompaña y a toda la concurrencia de la Fundación y en general, que miramos y escuchamos esto con un asombro increíble y que lo celebramos estando y continuando. Entonces, digamos que yo lo que subrayaría como segundo punto es nuestro compromiso para que este proyecto tan rico ¿no? Bueno, Carlos no pudo acabar de tan rico que es, ¿no? O sea, podría Carlos seguir desdoblando estas historias por horas. El compromiso es que nosotros seguiremos con esto, de la mano de ustedes obviamente, ¿no? Y así ha sido y así seguirá siendo. Entonces, ¿no? Esto lo miramos con asombro y lo celebramos de veras, ¿no? Y este tercer y último punto, para dejar que Alfonso Alfaro nos siga ilustrando, ¿no? Como hace unos días lo hizo en la Casa Luis Barragán en la Ciudad de México.
queremos en esta nueva generación, digamos, desdoblar la fundación más allá de la casa. Siempre ha estado más allá de la casa, obviamente, pero les quiero mencionar algunos proyectos muy puntuales que estamos haciendo. El primero, muy importante, está aquí Salvador Macías, que lo impulsó desde el principio, y es Jardín 17. Es un proyecto que está enfrente de la Casa Barragán, que es parte de la fundación y de esta masa hereditaria que Carlos nos estuvo contando, y desde el cual tendremos pronto un centro de visitantes para poder recibir a la concurrencia tan diversa y tal que la casa recibe. Vamos a fortalecer un lugar que no teníamos, que necesitamos y que nos urge. Quienes conocen la Casa Barragán y la experiencia de la visita saben que siempre uno se queda con las ganas de un poco más después. Está pendiente, lo vamos a hacer, lo estamos haciendo, pero va a ser más allá de un lugar para encontrarnos, va a tener una agenda cultural propia, va a ser un lugar al cual podamos entrar libremente, es un espacio público, digamos. En fin. Muy importante también, y sé que Alfonso Alfaro ha sido impulsor de esto, es el cuidado del acervo bibliográfico de la Fundación, que es el acervo bibliográfico de esta masa hereditaria y otros acervos que hemos recibido de generosos donadores y que protegemos. Ese cuidado y ese compromiso con su mantenimiento y tal, digamos, en las óptimas condiciones, queremos además compartirlo y nuestro compromiso es compartir esto. Igual que el acervo bibliográfico y estos otros acervos bibliográficos, acervos artísticos, la propia colección de Luis Barragán y otras colecciones que también a Luis Barragán, por generosos tapatíos, amigos, colegas, artistas, han llegado a la Fundación. Las vamos a compartir como se merecen. No se han compartido porque no han existido los recursos y los impulsos tal vez para hacerlo. Ahorita están y lo vamos a hacer. Estoy hablando de estos proyectos porque ahorita que Pepe Vigil hablaba de los centros, digamos que la Fundación se busca desdoblar en nuevos centros. Obviamente nuestra piedra angular es la Casa Barragán, pero otro de estos centros muy importante, y por eso estamos aquí, pues es el proyecto editorial de la propia Fundación. Los libros, obviamente quienes estamos hoy aquí en la Feria del Libro, pues que estoy seguro que todos compartimos que los libros son pues un vehículo para viajar y para compartir lugares, experiencias, emociones, luz, sombra, penumbra, reflejos, ¿no? Entonces, el proyecto editorial de la Fundación, no solo de la casa, de la Fundación, ha ido tomando forma. No estoy hablando de que estemos empezando algo, porque de ninguna manera, no, en la casa recientemente no hemos empezado nada, solo estamos dando continuidad y fortaleciendo los proyectos que ya existían. Entonces, digamos que el proyecto editorial busca ser el vehículo para seguir compartiendo el pensamiento, la reflexión, los libros y los haberes y los tesoros de la casa. Son solamente esas tres cosas, cerrando de veras con un agradecimiento, porque lo tenía como tercer punto, pero me lo pasé antes, con un agradecimiento a la Fundación por la confianza en las generaciones nuevas, en la cual obviamente me incluyo, pero que hay Alejandra Peters, le extrañamos, nuestra ilustre secretaria, además con esta cota de género pendiente en la mesa, pero está aquí Salvador Macías, hay, por supuesto, Regina Palomar y otros tantos que nos acompañan. Entonces, sirva decir que Artes de México, con este libro, La Casa como Manifiesto de Luis Barragán, abre vetas nuevas. Adriana Malvido, todo esto ya lo dijo Pepe, pero son nuevas vetas, nuevas miradas para posiblemente nuevas generaciones. Hay aquí personajes que sería delicioso ir escuchando poco a poco con los años. Así que no me queda más que devolverle la palabra a Alberto para que le rebote a Alfonso. Así que, muchas gracias, hermano.
estamos en la urgencia del cambio generacional. Agradecemos lo que está pasando en la Casa Barragán y agradecemos a todos los que todavía están vivos y nos han ayudado tanto. Quiero agradecer a todo el equipo de Artes de México, por supuesto que alguien, Natalia está filmando, Lucía, que es de la redacción, además es autora del poema, bellísimo poema, muy significativo que aparece en el libro, Mónica Salcedo, incluso Andrea, que está por allá, Martita, ¿quién más está del equipo aquí? Bueno, Luis, por supuesto. Levanta la mano, Luis, que ponga cara de diseño. A todos. Aquí está el director del Instituto de Investigaciones de Artes de México, y para él ha hecho que ciertos temas sean ejes fundamentales de la comprensión de México, que guía a nuestro centro de estudio y publicación, que es Artes de México. No es solamente una editorial. Y mucho de ese sentido se lo da Alfonso. Así es que, Alfonso, antes de que nos corra, te voy a pedir que nos cuentes de qué va tu artículo. Quizá voy a leer una pequeña cita de Octavio Paz. Quizá con esto tendremos todo en realidad. Digamos, ¿qué dice Octavio Paz sobre Luis Barragán? Y en realidad no habrá mucho más que decir. El arte de Barragán es un ejemplo del uso inteligente de nuestro pasado popular, de la tradición del pueblo mexicano. Nuestra incipiente democracia puede y debe alimentarse de las formas de solidaridad y de convivencia social que ha inventado nuestro pueblo, que están todavía vivas. Estas formas son un legado moral que debemos preservar, actualizar y adaptar a las condiciones de la vida moderna. La elección del arte y la literatura del México contemporáneo es muy clara. Para llegar a ser modernos de verdad, tenemos antes que reconciliarnos con nuestra tradición. Creo que es básicamente, Paz lo dijo mejor que nadie, de eso se trata finalmente. En esa medida, cuando Alberto pensó que la manera de hacer un nuevo número era hacer un manifiesto, creo que el manifiesto puede resumirse exactamente en esas palabras, las palabras de Paz, que es cómo reconciliar este país con sus esfuerzos de ir hacia el futuro y con su capacidad de estar arraigado en su pasado y en la base, digamos, en la base de la pirámide social, su pasado, que está todavía viva. En el fondo, si tiene un sentido hablar de un manifiesto, es pensar que Barragán quiso decir algo, que Barragán quiere proponernos algo. Cuando hace 30 años más o menos hicimos el primer esbozo, disponíamos solo de las obras, y después fuimos encontrando las voces mismas de Barragán, como en el texto espléndido, la entrevista que hace el arquitecto Ramírez Ugarte, o en la correspondencia y los demás discursos, y en el texto que traduce Juan sobre los jardines en Coronado, etc. Y creo que podemos ahora decir que no nos hemos equivocado, es decir, que lo que pensamos que Barragán quería decir, realmente lo quería decir. Lo que él quería proponer es verdad lo que lo quería proponer. Es decir, los testimonios de sus palabras corresponden a lo que habíamos supuesto a partir de las piezas de lo que habíamos visto. Y básicamente esos diversos propuestas que tienen acerca del urbanismo, acerca de los materiales, acerca de la relación con el jardín, acerca de la luz. Yo quisiera muy brevemente hablar sobre uno, que es sus propuestas respecto del lugar que el arte, sus obras de arte tienen para una sociedad como esta.
Saben, hay arte, hay obras de arte que están, digamos, todas las obras de arte están situadas en su tiempo, pero hay unas que están fechadas, es decir, que no rebasan el tiempo para que fueron propuestas. La obra de Barragán es completamente distinta, es una obra que habla para el futuro, es una obra para el futuro, es una obra, por eso es la importancia de este manifiesto. Este manifiesto traza líneas de qué hacer con este país, nos dice qué hacer con este país. Como sabemos, hay algunos países extraños que son bicontinentales, como Rusia, como Turquía, que están al mismo tiempo en dos continentes. México también está un poco en América del Norte y otro mucho en América Central. Y este país, partido por la mitad entre América del Norte y América Central, ha necesitado suturas, y ha habido tres muy importantes. Una fue Teotihuacán, otra fue Tepoztlán, y la tercera, durante el siglo XX, la obra más importante de sutura entre el México de Norteamérica y el México de Centroamérica, es la obra de Barragán. Entonces, esa sutura es más urgente que nunca de aquí adelante. Entonces, es una invitación a escrutar a escudriñar la obra de Barragán, a explorarla y a utilizarla con ese propósito, que es lo que ahora sí, con bastante seguridad puedo decir que esta propuesta del manifiesto es una propuesta que tiene sentido. Finalmente mencionaré solo, digamos, algunas obras contemporáneas que se inspiran. Es decir, ¿cómo estamos seguros de que Barragán sigue inspirando? Tenemos la obra de James Turrell, por ejemplo, un artista contemporáneo profundamente influenciado por la obra de Barragán. Tenemos la capilla que Andrés Casillas construyó en el estado de Morelos, que es totalmente una obra contemporánea de futuro y completamente inspirada. Tenemos el centro de meditación del TEC de Monterrey en Monterrey. Es decir, el arte contemporáneo está siendo completamente fruto de inspiración para la obra de Barragán. La obra de Guillermo del Toro es inexplicable sin la veta del arte barroco en el que ambos bebieron. Entonces, quizá creo que podemos legítimamente decir que hay una obra, se trata de una obra de futuro, y que hay tiene sentido hablar de un manifiesto. Vayan al H15, ya me llegó hace 10 minutos el aviso de que debemos concluir. Por supuesto que no podíamos dejar de escuchar a Alfonso. Estamos ofreciendo un combo. Por ahora el libro de Alfonso ha volado, no sé si va a llegar todavía para el final de la feria, pero en el combo incluye este nuevo número, el libro de Alfonso, el libro de Laura Ayala, 525 gramos, que es muy importante. Está Laura, levanta la mano, ¿verdad? Y un cartel de Alejandra Sube, que hizo cuando trabajaba en el taller con Juan y con Carlos, y que de verdad es sobre todas las fachadas de las obras de Barragán en Jalisco. Y una bolsa de lona para que se lleven todos juntos. H15. Bueno, aquí afuera están vendiendo algo, ¿no? También. Sí. ¡Bravo!